Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les saluda Yanira Mendoza, tu coach de relaciones y divorcio, pero que no te entrena para divorciarte. Gracias por estar con nosotros un día más. Es día martes, el día está hermosísimo. Salimos de nuestra casa con bien, llegamos al estudio con bien y pues muy contenta de compartir esta información que si tal vez usted no la necesita o no la necesita en este momento, la podría compartir con personas que están pasando por alguna situación difícil, tal vez considerando divorcio, pasando por el proceso o terminando esa, ese relajo de emociones y cuestiones que se viven en un divorcio. Hoy les traigo un tema muy interesante y lo he titulado Proceso de divorcio, pasos, implicaciones y consecuencias y qué es lo que hace un coach de divorcio. Le voy a desglosar cada una de estas cosas desde el principio, desde que usted está considerando divorcio, para que vea la importancia de mi trabajo, de mis sesiones y de mi ayuda para las personas atravesando por estos traguitos amargos que se pasan en la vida. Gracias a Dios por algunos que no han llegado a ese lugar ni los van a pasar, pero lamentablemente no es, ¿cómo se dice?, la suerte de todos. Algunos en el primero, segundo, tercero año de casados ya están teniendo problemas. Y mis sesiones también ayudan a estas personas que están buscando una adaptación con el novio, esposo. Recuerden que cada cambio de vida sustancial que tenemos te necesita y requiere un proceso de adaptación. Entonces, cuando tenemos una nueva pareja, pues tenemos que tenerle paciencia y ellos tienen que tenernos paciencia. Recuerde que cada cabeza es un mundo, unimos dos mundos bajo un mismo techo y eso, como puede ser espectacular, también puede ser un poquito problemático al principio de la relación mientras encajamos nuestros pensamientos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y todo lo que conlleva ser pareja. Antes de empezar el tema, me han mandado algunas preguntas. Algunas personas, como no saben el concepto de lo que es un coach de divorcio, me mandaron a preguntar si yo escogí esta carrera porque estaba amargada en el momento que la escogí. Bueno, no. Déjenme decirles que para mí el ayudar a otras personas es una misión de vida. Fui paralegal de divorcios por casi 25 años y en ese tiempo me di cuenta de la necesidad de información, educación, preparación y todo lo que estas personas requieren para tener un divorcio exitoso, que no les cueste mucho, que no les estrese tanto la vida, que tengan una visión clara de para dónde van, qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer, cómo ahorrarse dinero con el abogado. Entonces, cuando yo me di cuenta de esta necesidad, sentí el deseo o la inquietud de ayudar a las otras personas, pero de alguna manera me sentía culpable atendiendo personas fuera de la oficina, porque en realidad en mi oficina era un trabajo totalmente gratis que yo hacía y era como parte de la oficina. Pero ojo, no todas las oficinas proveen eso. De hecho, los abogados son las personas menos indicadas para que usted vaya y exprese sus emociones, exprese sus sentimientos. Primero, porque le cuesta caro. Los abogados, los que le cobran por hora, pues ellos le escuchan, pero usted tiene que estar pagando por el tiempo de ellos. Segundo, el abogado, aunque tenga empatía por todo lo que le está pasando, él no puede ponerse al nivel de tristeza suyo, porque alguien tiene que estar fuerte para usted. Además, las emociones no tienen nada que ver con la parte legal del proceso. De manera que no fue porque estaba amargada que escogí esta carrera, sino porque me gusta ayudar a las personas y de alguna manera ese es mi llamado. Yo tengo que estar haciendo esto. Eh, y para ir con la otra pregunta, ¿por qué coach de divorcio y no otro tipo de coaching? Bueno, porque hay coaches para todo, hay coaches para dietas, hay coaches para ejercicios, hay coaches para espiritualidad, hay coaches para usted nombre y hay un montón de coaches. Coaches para divorcio no hay. Por lo menos aquí en Texas yo no he visto a alguien que haga todo lo que yo hago. Por eso mi práctica es holística, porque yo me enfoco en la parte
legal, guiándola, no haciendo papelería, ni dirigiendo su divorcio, ni diciéndole a usted qué hacer en la parte legal. Es simplemente por la experiencia que yo tengo de tantos años, yo le puedo dirigir a usted qué preguntarle al abogado, qué cosas van en el paquete legal y qué cosas no van en el paquete legal para que usted pueda ahorrar dinero. Otra cosa por la que yo decidí ser coach de divorcio es para ayudarle a las personas a calmar sus emociones. Recuerde que cuando esos cambios repentinos vienen a nuestras vidas, tenemos que hacer cambios de todo. Entonces, no sabemos qué hacer. Por eso necesitamos una persona que nos guíe, que nos lleve paso a paso por el proceso. La mente es tan poderosa que solamente imaginando, solamente diciéndoles yo más o menos las avenidas que van a tomar, ya no se asustan tanto cuando llegue el momento. ¿Por qué? Porque ya se prepararon mentalmente. Y eso pues entra ahí una porción de mi coaching de programación neurolingüística para preparar, para desmontar creencias limitantes que muchas personas tienen en el proceso de divorcio, que todo les va a salir mal, que el esposo les va a quitar los niños. Para todo eso se necesita alguien que la dirija. Obviamente eso tiene que ver con la parte legal, pero no se le ocurre a esta persona que está pensando que el hombre le va a quitar a los niños, preguntarle a su abogado qué posibilidades hay que él o ella obtenga la custodia de los niños. Simple y sencillo. Entonces, ese es mi trabajo, hablar con usted, calmar sus emociones y hacerla pensar lógicamente, porque cuando estamos en estas situaciones, pues sí, es un torbellino de emociones que no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, gracias a mi experiencia y a la organización que yo tengo en todos los aspectos de mi vida, yo también le ayudo a usted a ordenar sus pensamientos. Entonces, por eso, coach de divorcio, porque no hay y alguien tenía que hacer. Así es que aquí estoy a sus órdenes. La otra pregunta que me hacen es, ¿te has divorciado antes? Sí, 2 veces y uno no fue mejor que el otro. Así es que sí tengo experiencia y es una pregunta muy válida porque muchas personas dicen, ¿cómo es que tú eres coach de algo y no estás viviendo o no lo viviste en su tiempo? Bueno, yo sí. Lo viví 2 veces en mi vida personal y cientos de veces acompañando a los clientes en la oficina del abogado por 25 años. Así es que espero que esto haya clarificado esas preguntitas que teníamos pendientes por ahí. Y parece que tenemos a personas que nos están mirando. ¿Quién está ahí, Anita? Edith Arevalo. Ah, la señora Edith Arevalo. Muchas bendiciones, señor Edith. Gracias por siempre estar pendiente. De verdad que le agradezco mucho su sintonía. También tenemos a Pilar Martínez. Gracias por explicarlo y por todo lo que ayudas a las personas en este proceso. Ay, qué linda. Gracias a usted por prestarnos esta plataforma para poder llevar esta información. Bueno, y ahora sin más, vamos a entrar de lleno a los pasos de un divorcio. Muchas personas se preguntarán, ¿pero de qué pasos estás hablando? Si un divorcio es un divorcio. No, 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 le tengo noticias. Un divorcio requiere mínimo 4 pasos. Bueno, 4 etapas, no pasos. Son 4 etapas del divorcio. La primera es cuando estamos acá pensando que sí, que si no, que cómo nos sentimos, que ya no somos felices, que nos sentimos abandonadas, que nos sentimos que ya no encajamos. O sea, hay cantidad de cosas. Y aquí es la primera etapa del divorcio. ¿Cómo les ayuda Yanira Mendoza, su coach de divorcio? Bueno, en primer lugar, a ordenar tus emociones. ¿Qué estás sintiendo? ¿Por qué te sientes así? Muchas personas tienden a, no sé, los cambios de vida, cuando los hijos se van de casa, es otra etapa totalmente diferente de la vida de ellos. Y un consejo muy importante aquí es que cuide su matrimonio, que lo riegue a diario. Porque si usted se dedica a ser mamá solamente y se le olvida ser esposa, cuando sus hijos crecen y se van, usted ya se le terminó la tarea y entonces se encuentra con un extraño en su casa que es su esposo por no haber estado regando esa plantita. La palabra mágica es balance. Vamos a ser esposas, vamos a ser padres, vamos a ser profesionales, vamos a ser
las personas que tienen su propio negocio, entrepreneurs. Hay personas que se dedican todo el tiempo, al 100% al negocio y pues qué bueno, el negocio se necesita dedicarle tiempo, hay que poner esfuerzo, hay que poner todo de nuestra parte para que esos negocios crezcan. Pero el problema es que de qué te sirve tener un negocio establecido, tener el dinero que estabas soñando tener cuando has descuidado tu familia, tus hijos, tu esposa. Y créeme que lo he visto muchísimas veces en los veintitantos años de ser paralegal. Una de las quejas más grandes era el descuido en el hogar. Entonces, ordenamos tus emociones para ver el por qué tú estás considerando un divorcio. El segundo paso es verificar si esa emoción es temporal. Cantidad de personas que llegaban a la oficina porque habían tenido un pleito una noche anterior, porque habían encontrado un texto perdidito por ahí y en vez de sentarse a dialogar qué fue el problema, inmediatamente iban con el abogado, radicaban la demanda y empezaban esa guerra de emociones, porque en realidad si no estás segura de lo que quieres hacer, esas dudas te traicionan, te arruinan tu proceso de divorcio. Porque primero viene el pensamiento de que, ¿será que hice la decisión correcta? ¿Será que en realidad era solo un texto? ¿Será que la regué porque estaba muy enojada, muy ofuscada y contraté al abogado rápido? Bueno, antes que usted haga eso, búsqueme. Búsqueme, usted que me está escuchando ahí afuera y tiene estas sensaciones que no sabe para dónde va o qué es lo que va a pasar en su relación, busque, ponga sus ideas en orden para que tenga un lugar donde ir, para que tenga una meta y se pueda caminar hacia esa meta. La otra es el despertar de conciencia. Muchas personas en sus ciertos años, ya cuando van llegando después de los 30, 40, 50, tienen un despertar de conciencia. ¿Qué es esto? Cuando empiezas a pensar en lo que en realidad quieres en la vida, especialmente estas mujeres que ya no son felices en su matrimonio, se levantan cada mañana, se miran al espejo y dicen, ¿será que esta es la vida que quiero por el resto de mis días? ¿Será que me quiero quedar aquí? ¿Será que este matrimonio que ya no tiene sabor me va a llevar a mis años de vejez? ¿Será que mi esposo me va a cuidar cuando yo esté viejita? Si ahora no me pela, imagínate cuando estemos viejitos los dos. Entonces, cuando empiezan estas preguntas existenciales, les digo yo, porque son bien profundas, pero tienes que tener una respuesta. Cuando empiezas a hacerte esto, tu alma, tu espíritu te está dando una señal que es tiempo para un cambio. Pero ojo, con esto no estoy diciendo ve, corre, te divorcias. Ese cambio puede ser arregla tu matrimonio. Ese cambio puede ser cuídate tú. Llénate de lo que tú necesitas para que tú puedas darlo a los demás, a tus hijos, a tu marido, a tu familia, a tus padres, no sé. Entonces, el despertar de conciencia es importante porque a veces solo despertamos, pero no sabemos para qué despertamos. Entonces, es importante tener acompañamiento para hacer esas preguntas poderosas, especialmente con la PNL, hacer esas preguntas para ver qué es lo que en realidad necesitas en tu vida y pues lo pongas en práctica. Luego tenemos la clarificación de pensamientos. Para estas personas que dicen es que en realidad yo ya no quiero estar en ese matrimonio, pero no sé qué hacer, estoy 50% que sí me voy, estoy 50% que sí me quedo. Bueno, te ayudo a clarificar tus pensamientos en el sentido de qué tanto vale tu matrimonio para ti en este momento. Hacemos ejercicios para ver si en realidad tú ya te fuiste mentalmente o todavía estás tratando de conservar y salvar esa relación. Otra de las cosas que te ayudo a hacer es a verificar si esa decisión que tú vas a hacer tiene que ver con tu pareja en realidad o contigo. Hay que poner mucha atención a esto. A veces culpamos a nuestra pareja de nuestros miedos, fallas, problemitas, cuestiones de niñez, traumas de la niñez. Y pues como no sabemos cómo clasificarlos ni ponerlos
ponerle nombre a esas emociones o el por qué nos sentimos así, empezamos a culpar a medio mundo. ¿Y quién es el que está más cerquita de nosotros? Pues nuestra pareja. Entonces, él o ella es el culpable de todo lo que te pasa cuando es tan fácil buscar ayuda y saber exactamente de dónde vienen las inseguridades, de dónde vienen los temores, de dónde vienen los celos que no tienen fundamento en algunas ocasiones. Y si tienen fundamento y usted sabe que su pareja lo está engañando, entonces también es su problema, porque usted está optando por quedarse en una relación que usted ya no confía. Entonces, todo eso, pues, tiene que hablarlo con alguien, tiene que hacer sus decisiones y tiene que enfrentar esas situaciones. Y hablando de enfrentar, una vez que decides que te vas a divorciar, tienes que entender a lo que te vas a enfrentar en el futuro. Muchas personas en el momento de la emoción caliente, del enojo, dice, agarro mis chivas y me voy. Bueno, no es solamente agarrar sus cosas e irse, es también saber para dónde va. Usted tiene cómo vivir los próximos 6 meses, un año, depende de lo que el divorcio se tarde en el proceso. Usted sabe qué es lo que va a hacer, usted sabe si se quiere quedar en su casa, si se quiere ir. Usted tiene que entender todas esas cosas. Es importante que tengamos claro para dónde vamos. No es solamente tomar una decisión arrebatada, porque a veces nos va mal. Y lo peor en algunas ocasiones es que cuando usted opta por irse muy picuda, como dicen los mexicanos, cuando usted se opta por irse así muy, muy segura, y las cosas no le funcionan porque no calculó, no planeó, no hizo un plan de vida para esto, tiene que regresar y a veces los maltratos son peores, la vergüenza es peor porque muchos hombres dicen, no que te vas a ir, no que muy poderosa, agarrando tus cosas y yéndote, ahora estás de regreso. Entonces, para evitar todas estas cosas, es importante hacer un plan de acción para saber que no vamos a regresar, para saber para dónde vamos, para hacer todas esas preguntas al abogado, para saber exactamente qué es lo que nos va a tocar, hacer planes con si hay niños, qué tanta manutención nos van a dar, porque recuerde, es un cambio radical en nuestras vidas. Después que venían 2 cheques adentro, si usted trabajaba, después que venían 2 cheques al hogar, ya solamente se convierte en uno que va a ser el suyo y la extra ayuda que va a ser lo de la manutención para esos padres responsables que pagan la manutención, porque a veces hay otros que no. Entonces, hay que prepararse muchísimo. Entonces, esa básicamente sería la primera etapa del divorcio, cuando estamos en la balanza entre sí o no. Tiene que tener esa balanza tranquilita, balanceada, valga la redundancia, para saber qué es lo que va a hacer. Luego, si de verdad usted después de haber pasado todo esto, todas estas pruebas, ejercicios, homework, que le llamo yo, si usted decide que de verdad se quiere ir, bueno, entonces ahí viene la siguiente fase. ¿Cómo se planea una separación? No es solamente agarrar sus cosas e irse, como ya lo dije anteriormente. Primero, busca la ayuda, guía, apoyo, dirección de un profesional. Aquí estoy yo a sus órdenes, pero si no, puede consultar con otro tipo de coaching, coaching personal, puede consultar con un psicólogo, puede consultar con alguien que le ayude básicamente con su salud mental, porque usted tiene que estar al 100 mentalmente hablando y obviamente emocionalmente hablando para poder hacer estas decisiones tan grandes en su vida, porque no solo afectan su vida, afectan la vida de su pareja y afectan la vida de sus niños cuando hay hijos. Entonces, lo primero que hacemos acá es descubrir tus miedos, ¿ok? Primero vamos a ver exactamente qué son tus miedos. Y hay que poner mucha atención a eso porque cuando ya descubrimos cuál es el miedo, hay que trabajarlo. Y obviamente como cada persona es diferente, yo me tomé la libertad de poner, hacer la lista de tantas cosas que yo he visto. Obviamente pueden ser todas estas emociones o miedos al mismo tiempo, pero siempre hay uno que gobierna, siempre hay uno que
por esa razón no nos vamos. Ya tenemos todo bajo control, pero hay uno que no nos deja dar el siguiente paso. Entonces, lo que hago es preguntarle a mis clientes, ok, dime, ¿tienes un plan? Ya que hemos trabajado el plan, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero muchas personas no saben en realidad a qué le temen, pero gracias a mi vasta experiencia lidiando con clientes a diario en la oficina, como coach de divorcio ahora que ya voy para 6 años haciendo esto sola, sin trabajar con nadie, gracias a Dios. Entonces, de alguna manera tengo el regalo de intuir cuál es ese miedo, aunque tú no lo digas, aunque tú no le pongas nombre, aunque tú no sepas qué es, de alguna manera u otra lo encontramos. Y en la lista de los miedos y las cosas que te detienen a irte, la primera es la economía. Como lo dije anteriormente, muchas personas dependen de la pareja para sustento, para comida, para todo. Y si se quieren ir de la casa, pues estaría muy difícil que ellos pudieran tener ese mismo estilo de vida con un salario diferente, con no sé, una vivienda diferente. Bueno, de todas maneras, esto lo vamos a ver acá. La economía es uno de los grandes miedos para estas personas que comparten gastos en casa. Luego viene algo también que es muy poderoso, que son los apegos emocionales. Tuve una doctora, ella es dentista, que ella podía valerse por ella misma, ella podía hacer lo que ella quería porque ella era la de la plata en la casa, pero al final del día no contó que su apego emocional la iba a derrumbar. Así es que la tuve por mucho tiempo porque ella no se preparó emocionalmente. Ella creyó, porque cuando les hago estas preguntas, ok, ¿tienes el dinero para hacerlo? ¿Tiene? Oh, sí, yo me valgo sola, no hay problema. Pero hay que pensar también en los apegos emocionales que tenemos. Muchas personas, como no les ha pasado, todavía están viviendo con la pareja, todo está bien, pero el momento que esa pareja se vaya o que tú te sientas lejos de esa persona, las cosas cambian totalmente. Así es que asegúrate que no hayan apegos emocionales y si los hay, empieza a trabajarlos desde tu casa. Si tú eres la que estás planeando el divorcio, obviamente tú tienes una ventaja grandísima, porque cuando la persona lo planea, tiene más control de la situación. Lo malo es estas personas que de repente les llegan con la noticia, me quiero divorciar, les llegan con los papeles de divorcio, que llega el oficial a sus trabajos, a su casa, a darle estas noticias tan drásticas y ellos, como no estaban preparados, no saben qué hacer y se derrumban al 100. Entonces, para esas personas también mis servicios están disponibles para ayudarte a levantarte, para ayudarte a formar un plan de acción, para mirar qué es lo que le puedes preguntar al abogado, porque generalmente cuando estas personas se quieren ir, ya han gastado dinero, ya han cerrado negocios, por eso es importante que nosotros como esposas estemos involucradas en las finanzas del hogar. De hecho, voy a traer un coach financiero ya en un par de semanas para que ella les explique cómo hacer estas cosas, estas situaciones, cómo poner atención. Ese no es mi departamento, por eso yo no me meto ahí. Pero gracias a la experiencia que tengo trabajando con todas estas personas, pues yo los puedo referir a lo que yo le llamo el equipo de expertos. Obviamente el abogado para que le saque de dudas de las situaciones legales, el coach de finanzas para que le ayude a entender sus finanzas, el realtor para que le ayude a la venta de su casa y obviamente pues un psicólogo infantil para que le ayude con la estabilidad de sus hijos. Así es que hay que prepararnos. Esto no es solamente de decir me voy a divorciar y ya se acabó el problema. Siempre digo que el divorcio es como un 100 pies. De cada patita surge una situación durante el divorcio y después, que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, vienen los miedos a que los hijos crezcan sin papá. En realidad, hágase esta pregunta. ¿Usted prefiere que los niños tengan un papá
donde están viendo gritos, están viendo maltratos físicos, están viendo tantas cosas que podrían ser más traumáticos para los niños que el que cada quien viva separado. Recuerde que cuando usted ya vive en una relación tóxica es porque ya se necesita el espacio de cada uno y las personas se mejoran. Esa es la esperanza, que se mejoren separados. Entonces ya los niños van a tener unos papás sanos, espero, y no van a ver esos pleitos. Como les digo, a veces es más traumático que los niños vean los pleitos a que crezcan con papás separados. Es mejor tener papás separados y una relación saludable y no papás juntos viviendo en una relación tóxica. Entonces, el siguiente temor es el temor al que dirán. Hace un par de semanas tuve una clienta que me dijo, qué vergüenza con mis padres. Ellos han estado casados 42 años y yo apenas tengo 7 años de casada y ya esto ya no funciona. Gracias a Dios por ellos, que la vida les dio mucha paciencia a los dos, porque pues a veces no solamente es la mujer la que aguanta, a veces es el hombre el que tiene que soportar los berrinches de la mujer y todas estas cosas. Entonces, no se preocupe. ¿Qué le dice su tripita? Eso es lo que yo les pregunto. ¿Cómo se siente adentro de usted? Si esa es, después de haber pasado por todo esto, esa es la decisión que usted va a tomar, usted tiene que entender que esa decisión la está tomando por usted y por sus hijos, no por la gente alrededor suyo. Así es que los otros miedos es a empezar de nuevo, a empezar de cero. Bueno, a mí me tocó empezar de cero a los 42 años y aquí estoy, gracias a Dios. Así es que es difícil, obviamente, pero no es imposible, no es imposible. Y cuando usted se sale de una relación donde de alguna manera su espiritualidad no fluye, su felicidad no fluye, las ventanas del universo están tapadas, están cerradas. Cuando usted sale de ahí, todo se empieza a encajar para que usted sea próspera o próspero, para que usted tenga un cambio de vida diferente, para que usted sepa en realidad lo que quiere y viva feliz día con día. De nada sirve tener una pareja cuando somos infelices, solo para que el mundo diga que estamos casados. No, o sea, no. Si ya usted no es feliz, haga su decisión. Y con esto no estoy sonsacando a las personas. Yo no estoy en pro del divorcio, pero sí estoy en pro de la felicidad, de su salud mental, de su salud emocional. Y tenemos a Nilda Guajardo diciendo, saludos, ay, qué linda. Muchísimas gracias, señora Nilda. Un saludo muy grande y un abrazote para usted. Gracias por sintonizar. Bueno, otro de los miedos es el temor a trabajar. Hay muchas personas que han dependido del el cheque del esposo por muchísimos años y pues la idea de trabajar les aterra, pero en realidad, o sea, cosas pasan en esta vida y hay muchas personas que se han levantado y de hecho, me voy a detener un poquito aquí porque hay muchas personas que han descubierto su don y han descubierto sus talentos que tenían escondidos y que por comodidad no los habían sacado. En mi práctica, ya ustedes saben de la fotógrafa famosa que tengo que no sabía que podía hacer lo que hace ahora. eh, lo descubrió en mi práctica. Hay personas que han escrito libros. Después, una señora que dijo que quería escribir la historia de su vida, la escribió, le está yendo muy bien con su libro. Otra persona que de hecho me ha invitado a su grand opening de un centro de wellness que va a tener en Missouri City, estuvo en mi práctica también y ahora ella desea ayudar a mujeres pasando por esa situación. Cuando nos pasan cosas difíciles, no necesariamente es porque Dios nos está castigando, se nos han cerrado las puertas del universo o qué sé yo, lo que usted piense en ese momento. Es para un cambio y generalmente ese cambio es positivo. Así es que hay que poner atención. No tema, o sea, aviéntese, aviéntese. A lo mejor ahí viene su próxima fuente de economía, su fuente de hacer dinero. Se me olvidaba, la señora que empezó a hacer tamalitos en su casa, empezó a cocinar en su casa y ahora ya abrió su restaurante. Así es que como un divorcio puede causar una tristeza y una decepción grande, también puede ser
la entrada o la puerta que se abre para un cambio de vida, para mejorar usted, su persona, su economía, su autoestima y todo lo que conlleva el ser independiente. Así es que, ya sabe, miedo a la soledad. Este es otro bien fuerte y eso pues nos pasa a todos. A veces no queremos estar solos por no pensar, por no encontrarnos a nosotros mismos, por no enfrentarnos a nosotros mismos y eso me pasaba a mí muy seguido. Pero y gracias a eso, al no querer estar sola, me fui de cola, como decimos en mi país, con una amiga que iba a tomar una clase de Reiki. Y yo no me quería quedar sola en la casa porque mi divorcio estaba muy reciente y me sentía sola, me sentía de la patada, como dicen por ahí. Entonces me fui a esa clase de Reiki con ella, que de hecho yo me quedé sentada en el carro afuera esperándola. Van a ser 6 horas de estudio de ella y yo sentadita. Preferiría sacrificarme esas 6 horas en el carro a estar conmigo misma. Pero ¿qué creen? La señora me invitó adentro de su casa y dijo, bueno, como no tienes nada que hacer, tú vas a ser la voluntaria. So, me acostaron en una camilla de Reiki, me hicieron Reiki y ahí descubrí tantas cosas. De hecho, ese fue mi inicio para hacer lo que yo hago ahora, para ser esa ayuda idónea de muchas personas que están en esas situaciones tan difíciles. Mi conexión divina, ahí empecé yo a tener una conexión más cercana con el universo, porque por muchos años, 40 y tantos años, yo creí que Dios no me quería. Así de simple. Vamos por la vida teniendo esas creencias limitantes donde decimos que a mí todo me sale mal porque Dios no me quiere. Porque si yo les contara la historia de mi vida desde mi infancia hasta mis 40 y tantos años, no fue bonita. Pero ahora que yo lo pienso tenía que pasar por ahí. Tenía que adquirir todas esas experiencias, todas esas lecciones de vida para yo hacer al 100 lo que hago ahora. So, con solo ver a las personas, yo ya sé de qué patita cojean, como dicen en mi país. Así es que gracias a tenerle miedo a la soledad, descubrí mi don, pero no se le debe tener miedo a la soledad. Tenemos que buscar ayuda, no hay cosa más rica que conectarte contigo mismo, porque pues la única que te va a dar mejores consejos, la única que te va a querer con empatía, la única que te va a amar al 100% eres tú. Al final del día, tú eres lo único que tienes en esta vida y se va a quedar contigo hasta que tú te vayas. Así es que es importante amar a los demás, pero primero ámate a ti, porque eso, ¿cómo se dice? Da la pauta de cómo tú quieres ser amado. El hombre te ama así como tú te amas. Si tu autoestima está baja y tú tienes inseguridades, temores y todo eso, así como tú te muestras, así te ven y así te tratan. Entonces, ¿por qué no quererse uno mismo, quererse uno primero y ponerse uno primero en todo? Mucha gente dice, ay, pero ese es egoísmo. Sí, sí, sé egoísta. Sé egoísta porque tú tienes que llenarte completamente para que puedas dar de lo que tienes y lo que te sobra. Porque si empiezas a dar cuando estás vacía, siempre vas a tener que estar tapando huequitos por ahí, necesitando a personas que te den compañía, necesitando que te den amor, necesitando de que te den la seguridad que vas a estar bien cuando puedes hacerlo tú sola. Así es que cuidado con la soledad. Luego, otro de los miedos más grandes es que no tienen una idea de cómo será el proceso y prefieren no empezarlo. Por eso precisamente tienes que hablar con un profesional. En mi caso, pues por la experiencia que yo tengo, yo te puedo decir más o menos las avenidas dependiendo de tu caso, porque recuerda que cada caso es diferente. So, si tu caso tiene ciertas cosas que mirar, yo te digo, pregúntale al abogado esto y por lo que yo he visto, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto. Eso ayuda a que la mente se prepare para que puedas dar ese paso con más seguridad o cuando te pase, no te asustes. Entonces, es importante que te prepares mentalmente, que des un recorrido por todo lo que pudiese pasar antes de empezar una demanda de divorcio. Y luego, el temor más grande, la falta de información en cuanto a las leyes.
Hay muchas personas que creen que si se van de su casa, el esposo las va a acusar de algo, que si se llevan a los niños, la van a acusar de secuestro de menores. O sea, infórmate, busca un abogado. Mis sesiones te dan una lista de 5 abogados y tú eliges el que más te guste, el que más quieras o con el que más resuenes. Es importante que el abogado que tú busques, y ese es el tercer paso, la búsqueda del abogado. Tienes que poner atención en ciertas cosas que vamos a necesitar. So, voy a tratar de explicarles el siguiente paso y luego vamos a tener que terminar y hacer una segunda parte en esto porque es extenso. Ya ustedes ven que ni siquiera una paginita hemos leído y todavía falta muchísimo más, faltan 2 más que discutir. Así es que si usted tiene miedo en cuanto a las leyes, en lo que pueda pasar, hay parejas que le dicen a la otra, es que te voy a quitar todo y te voy a dejar en la calle. Ok, chequee con un abogado a ver si eso es cierto. Depende de donde usted viva, porque esto obviamente no solo lo están viendo personas en Houston, pero en otros países. Chequee su abogado local. Depende cómo sea la ley en ese país. Es importante que usted se acomode, la entienda y haga las preguntas de acuerdo a sus temores en cuanto a leyes. ¿Qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar con manutención? ¿Qué va a pasar con la repartición de los bienes? Es importante saber todo eso. ¿Califico para ayuda después de un divorcio? ¿No califico? No sé. Usted tiene que consultarlo con el abogado porque ya ese es el departamento de ley. Entonces, pasamos al siguiente paso, que ya cuando usted decide, ok, ya entendí mi miedo, lo voy a trabajar, quiero ir con el abogado. Perfecto. ¿Cómo te ayudo ahí? Primero que todo, tienes que saber el tipo de divorcio al que te vas a enfrentar. ¿Hay tipos de divorcio? Sí. Hay 3 tipos de divorcio, pero los más comunes son los de común acuerdo, donde las 2 partes firman, donde las 2 partes están de acuerdo con lo que cada quien se lleva. Y este es muy común cuando en realidad no hay niños ni hay propiedades. Es algo muy sencillo. Lo difícil aquí sería la emoción. El siguiente divorcio es el contencioso. Es cuando una de las partes dice, no te voy a dar el divorcio, no te voy a firmar nada. Bueno, infórmese con un abogado a ver qué tan poderoso es ese no te voy a firmar, porque en algunos estados no hay necesidad que la persona quiera firmar. Hay otras formas de emplazar, de llevarle esos documentos y sin necesidad de una firma. Luego está los casos de custodia, que son los que generalmente son los casos de alto conflicto, porque las 2 personas están, la visión que yo tengo es que cada uno agarra el bracito del niño y lo está jalando para uno para su parte y el otro para la otra parte, y solamente a veces es por darle en la cabeza al otro, no es tanto porque en realidad quieren la custodia de los niños. Obviamente hay casos especiales donde uno de los padres está haciendo cosas que no se debe con los niños, pero la mayoría es, no, yo quiero el niño porque A o B, no, yo quiero el niño porque te voy a arruinar la vida si me lo llevo. Entonces, es importante saber exactamente a qué divorcio se va a enfrentar. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí depende de lo que usted me diga en los primeros pasos. Usted va a tener una conversación muy clara con su pareja para saber si le va a firmar, si está dispuesto a divorciarse, si le va a dar, ¿cómo se dice? Dolores de cabeza. Pero cuando usted habla con su pareja, ya usted lleva una idea más clara de si va a ser un divorcio de común acuerdo, si va a ser contencioso o si van a haber pelea de custodia. Entonces, es importante que busque a una persona para que la guíe en todas estas curvas que se va a enfrentar en el divorcio. Entonces, aquí ya usted debe saber qué tipo de divorcio usted tiene. ¿Por qué? Porque depende del tipo de divorcio, es el precio que le da su abogado. ¿Ve por qué es importante saber todas esas cosas? Si es un divorcio de común acuerdo, es un precio totalmente diferente al precio del el divorcio que va a tener que pelear y obviamente un precio totalmente diferente y mucho más costoso, el de la custodia. Entonces, tiene que saber eso para saber más o menos cómo prepararse y qué es, saber de dónde va a salir esa plata. Luego, ¿qué preguntarle al abogado? Cada caso es diferente.
So, depende de su situación. Usted y yo creamos esas preguntas que hacerle al abogado que le asustan en cuanto a la economía, en cuanto a custodia, en cuanto a repartición de bienes, en cuanto a orden temporal. Esto es muy importante. Depende de su situación. Es recomendable pedirle al abogado que le haga una orden temporal por si hay una amenaza donde diga el señor, me llevo los niños y no los vas a volver a ver, que fue lo que me sucedió a mí en mi primer divorcio. Si yo hubiera sabido lo que sé ahora, no me hubiera pasado. Pero ni modo, yo tenía que aprenderlo de la mala manera para explicárselos a ustedes hoy día y decirles, si usted está escuchando eso, esa amenaza que me voy a llevar a los niños, vaya con un abogado y ponga una orden de restricción donde él no pueda sacar a los niños del país, donde haya un calendario de visitas y él pueda visitar, obviamente tener acceso a los niños, pero usted que no tenga el temor de que se los vaya a llevar. Porque ya si él se los lleva teniendo una orden de la corte, ya eso cambia totalmente el panorama y a usted, su abogado le va a decir cuál es el próximo paso a seguir en cuanto a eso. So, las preguntas del abogado depende de cada individuo y de cada situación. Así es que no podría dar un general de lo que hay que preguntarle porque pues son tantas case scenarios, tantos casos que pueden haber. So, lo importante es que venga porque recuerde que un abogado que le da una consulta gratis solo le da 30 minutos. Y si usted usa esos 30 minutos del abogado para ir a llorar o para empezar a contar la historia de su vida y no llega al punto que usted quiere, entonces pues está perdiendo su tiempo. Y las personas que pagan por la consulta, asegúrese que esos 200, 300, $400 que usted pagó por la consulta le saque provecho. ¿Cómo le va a sacar provecho? Llevando las preguntas importantes, esas que le dan miedo a usted, esas que usted de verdad que no sabe qué hacer con esa situación y la ponen en pánico. Esas son las preguntas que hay que hacerles al abogado siempre y cuando tengan que ver con lo legal. Ahora, no va a ir con un abogado y le va a decir qué va a hacer de mi vida. El abogado no tiene una bola mágica para saber qué va a hacer usted. Eso es usted. Usted tiene que tener una meta para empezar a caminar hacia ella. Luego, la pregunta del millón aquí es, ¿cómo será el honorario del abogado? Hay abogados que cobran tarifas planas y hay abogados que cobran por hora. Los que cobran por hora, ponga atención cómo usted usa el tiempo del abogado. Porque hay personas que llaman a la oficina, recuerde que yo estuve detrás de ese escritorio, llaman a la oficina del abogado porque acaban de pelear con el ex, porque le dijo que no sé, que estaba gorda, porque le dijo de que me las vas a pagar, porque cualquier cosa, la gente empieza a llamar porque están con sus emociones en pleno apogeo. Entonces, si usted tiene un abogado que no le cobra por hora, si la asistente legal le permite, está bien. Pero si no, tenga cuidado, porque muchas personas dicen, pero si no hablé con el abogado y me mandaron un bill de $3,000, se habló con la asistente y se colgó en el teléfono contándole toda la historia de su vida, le están cobrando por eso. Así es que tenga cuidado. Otra cosa que tiene que hacer es lee tu contrato de servicio. Lee el contrato de servicio y entiéndalo. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque si le dice el abogado que le va a cobrar cada correo electrónico, cada llamada telefónica, cada visita que usted hace, tenga cuidado y lleve sus propias cuentas, porque hay mucha gente que manda emails todos los días. Esos emails cuestan una fracción de la hora del abogado. Si el abogado le cobra 7.50 por hora, segurito está pagando 300, 500, depende de lo que está pagando por un correo electrónico. Así es que cuidado. Y luego, obviamente, no usar al abogado como su terapeuta. Para eso me tienen a mí. Yo con mucho gusto les ayudo y mis sesiones le cuestan una fracción de lo que le cobra su abogado y conmigo se lleva herramientas que le pueden ayudar a calmar sus emociones. Esas herramientas le pueden servir para el resto de su vida. Esos ejercicios de respiración cuando estamos desesperados, esa conexión a tierra que yo le enseño a hacer a usted, porque tenemos que tener en cuenta que el lado espiritual y el lado emocional en un divorcio se lleva un 60-80%. El divorcio legal le vamos a dar un 40% para ser justos, pero en realidad
eso se queda en las manos del abogado. Su caso legal se queda totalmente en las manos del abogado. Lo que usted tiene que tener en cuenta es lo que se queda con usted. Si usted tiene un 80%, un 60% de emoción, eso es lo que usted va a estar circulando alrededor suyo. So, tenemos que mantener esas emociones en balance. Si no sabe cómo hacerlo, búsqueme. Doy una sesión gratuita de prueba para ver si somos compatibles, para ver cómo le puedo ayudar, para ver cómo podemos calmar sus emociones, cómo hacer un plan de acción para el futuro. Así es que vamos a parar aquí y en el próximo programa les comento cómo básicamente cómo va el proceso de divorcio y cómo cerrarlo. Así es que muchísimas gracias por su atención. Gracias a la plataforma Motiva Activa por permitirme llevarles esta información. Y recuerde que si usted no la necesita, esta información en este momento, por favor compártala, porque puede haber alguna mujer allá afuera que necesite escuchar esto, que necesite tal vez una guía, que necesite poner sus pensamientos en orden para poder moverse a una vida mejor. Así es que gracias por todo, un placer estar con ustedes y hasta el próximo martes a las 10 de la mañana.